a establecer una fotografía lo más parecido a la intención de voto real. Entonces, ahora sí dicho eso, Martín, aquí están los resultados de Bogotá. ¿Alguna sorpresa en Bogotá? ¿Quién crece y quién va? La sorpresa es que, pues más que sorpresa, el resultado nos dice que los tres primeros se fortalecen, porque los tres que iban adelante, tanto Carlos Fernando Galán como Gustavo Bolívar, como Juan Daniel Oviedo, crecen. En el caso de Carlos Fernando pasa de 26.6 a 32.9%, Gustavo Bolívar de 20.3 a 22.6%, y Juan Daniel Oviedo de 16.8 al 20.5%, haciendo una salvedad, Néstor, y es que Gustavo Bolívar tiene un desfavorable más alto que su favorable, mientras que Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo tienen unos porcentajes de favorable mayores que su desfavorable. Martín, acláreme ahí lo de el desfavorable de Bolívar comparado con el desfavorable de los otros candidatos. Sí, en términos exactos el Gustavo Bolívar tiene 26.9% de favorable y 35.4% de desfavorable, mientras que Carlos Fernando Galán tiene 53% favorable, 18 desfavorable, y Juan Daniel Oviedo tiene 37 favorable, 17 desfavorable. Sí. Entonces eso es lo que hace que Gustavo Bolívar en los escenarios de segunda vuelta pierda tanto con Galán como con Oviedo. Sí, ya vamos a ver esos escenarios en la parte gráfica, Martín, pero Néstor, tal vez, y televidentes y oyentes, un dato clave, y es que se podría hablar de un empate técnico en el segundo lugar. Así de sencillo, es decir, estamos hablando de un crecimiento importante de Oviedo. Oviedo está en 20 en este momento. Bolívar en 22. Y Bolívar en 22. Martina, usted como encuestador, ¿esto quiere decir empate? Sí, eso es empate técnico y con mayores posibilidades para Oviedo, porque Oviedo tiene un 63% de conocimiento, mientras que Bolívar tiene un 71,5%. Entonces, en la medida en que Oviedo crezca en conocimiento, podría llegar a pasarse a Bolívar. Y la progresión de crecimiento ha sido mucho mayor, Martín, de Juan Daniel Oviedo versus Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar crece 2% entre esta encuesta y la anterior, y Oviedo crece 4%. La progresión es mayor. Martín, le hago una pregunta, usted que tiene todos estos elementos técnicos. Dije yo esta mañana que a Bolívar le va a regular tirando a mal. No solo esto, porque está a punto de perder el segundo lugar, quiere decir de no pasar a segunda vuelta, sino que en segunda vuelta perdería en todos los escenarios. Sí, tal cual, Néstor, como usted lo dice. ¿Hay algo que yo haya dicho en esto que sea inexacto? No, es totalmente cierto por lo mismo que les he comentado. 1, porque es el que menos crece. 2, porque es el que tiene más desfavorable. Y 3, porque perdería en segunda vuelta tanto con Galán como con Oviedo. Sí. Es que me manda a decir Gustavo Bolívar con su gente, Juan Roberto, señor, que están molestos de que yo diga esto, que lo dice en realidad la encuesta. No me lo pero estoy inventando es el yo. número, Néstor, son los números. Entonces les sugiero a ellos que se concentren en crecer y no en pelear con las encuestas. No buscar el muerto arriba. Es que suele ser mala batalla. Y Héctor, perdone, lo interrumpo, para redondear este tema, tanto en el indicador de Bolívar como en el de Oviedo, que decimos que hay un empate técnico, entre los tres, el que más crece es el puntero. Entre una encuesta y otra. 6 puntos. Claro, entre la encuesta anterior de agosto, que marcaba 26.6 Carlos Fernando Galán, llega a 32.9. Y eso pues también es otro de los hechos importantes y puntuales de la encuesta. Crece 6 puntos. Claro, y Bolívar, como ustedes estaban señalando. 2, y Oviedo 4. 4. Casi 4. Resultados de la encuesta en Bogotá, señor Héctor. Sí, lo que pasa es que Héctor, se me fue. Mientras Héctor quiere que vayamos con escenarios de segunda vuelta. Sí, señor. Veamos en consecuencia escenarios, como en Bogotá vamos a estrenar, Martín, dentro de un mes, la segunda vuelta, que ha sido una figura natural, reciente en política para las presidenciales, no para alcaldías. Vamos a estrenar segunda vuelta. Antes debe una dispensa. Teníamos el lote perseguidor. Nos cambiaron de gráfico. Sí, nos faltaba el lote perseguidor. Entonces vamos, Martín, esto que estamos viendo en este momento son los otros, el segundo lote de la encuesta. Exacto. Sí, en el segundo lote está Jorge Enrique Robledo con el 6.5, venía de 5%. Rodrigo Lara con el 5.2, venía de 7.4%.
Diego Molano, que cae del 7,5 al 4,6%, y el general Jorge Luis Vargas, que cae del 6% al 2,1%. Esas caídas tanto de Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Luis Vargas son las que explican los crecimientos de los tres primeros. 7:15 a.m. Y ahora sí el escenario de segunda vuelta. Habría segunda vuelta si ninguno de los candidatos alcanza el 40% de los votos. De acuerdo. Y si el primero no logra una diferencia de 10 sobre el segundo. Tiene que ganar por lo menos 40-30, es el margen para que no haya segunda vuelta. Martín, Carlos Fernando Galán está, dicho de otra manera, como está creciendo, ¿está a 7 puntos de ganar en primera vuelta? ¿Podría ganar en primera vuelta con esta tendencia? Pues hay que esperar, Néstor. Yo pues no me atrevo a decir eso, pero hay una posibilidad, porque si sigue creciendo de esa manera y el segundo, como bien dijeron, está 10 puntos por debajo, podría ganar en primera vuelta, pero todavía es muy pronto pues para decirlo. Sí, y entonces ahora sí, Martín, vayamos con los comparativos de segunda vuelta. Recordemos que hicimos unos escenarios hipotéticos. En el primero, si se cumple, Néstor, con estos vaticinios que nos da la encuesta, Carlos Fernando Galán enfrentado a Gustavo Bolívar. En esta medición de septiembre obtendría el 64,8% versus el 29,4% de Gustavo Bolívar. Se mantienen los números, si usted los ve, entre una y otra medición, entre la de agosto y la de septiembre. Sí, yo sospecho que tal vez a un mes de las elecciones, después de ver estos resultados, Martín, seguramente candidatos de estos que están muy abajo, yo supongo que no se van a preguntar, ¿no? Pues para sacar el 3-4% de los votos, supongo que mejor apoyan a algún candidato. Lo que suele pasar en unas elecciones de esta naturaleza. Néstor, es que entramos al mes del voto útil. Aquí realmente los tres candidatos con opción, haciendo salvedad de lo que van a decir de segunda vuelta, son Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Yo creo que fíjese que si usted suma la votación de ellos tres, ya acumulan el 76% de la intención de voto. Yo creo que lo que va a haber es un traslado todavía mayor de los candidatos del segundo lote, que van perdiendo, van a quedar reducidos prácticamente a sus nichos y se van para estos tres candidatos. Terminemos los Galán, escenarios de segunda vuelta entonces, Juan Roberto. Sí, señor. El siguiente escenario hipotético que planteamos es el de Carlos Fernando Galán versus Juan Daniel Oviedo, que tampoco pues suena tan descabellado según estos números. Según la encuesta en septiembre de Inbamer, Galán obtendría el 54,2% y Juan Daniel Oviedo el 39,3%. Aquí sí hay una diferencia, porque si bien Galán bajaría en ese escenario versus la encuesta de agosto, Oviedo sube y subiría 7 puntos pero en gana, ese hipotético. pero Juan Roberto, pero gana Galán. Gana Galán. Claro. Es decir, Galán, según la encuesta, va a ganar la primera vuelta y le ganaría, Martín, a todos en la segunda vuelta. Si a cualquiera, claro. Sí, señor. Escenario hipotético de Oviedo contra Bolívar, que ahí lo tenemos también como una posibilidad. Oviedo contra Bolívar, Oviedo saca 58%, Bolívar 35%, es decir, le saca 23 puntos casi. Sí, en todos los escenarios perdería Gustavo Bolívar. Esa también es una conclusión. Es una conclusión, Ricardo, es cierto. Una conclusión, Héctor. O sea, Bolívar realmente no parece un candidato viable con en todos los escenarios gana Carlos Fernando Galán. En todos los escenarios pierde Gustavo Bolívar. Sí, así es, Néstor. El resultado de la encuesta, al que más mal le va es a Gustavo Bolívar, porque evidentemente ya lo hemos señalado, no crece, no logra recortar distancia en la segunda vuelta, es decir, que de otros candidatos no recoge nada, al contrario, se aumenta la diferencia. Entonces está pareciendo que no es un candidato viable y es el candidato claramente asociado al gobierno. Entonces, evidentemente podría ser la derrota política más importante del pacto histórico el próximo 29 de octubre. Puede ser, digo, todavía tienen un mes. Esta es la fotografía a hoy, que me parece que hay que retratar la fotografía del día. Esto no quiere decir que la fotografía no pueda cambiar. Pero además en los escenarios de segunda vuelta lo que se ve es Gustavo Bolívar con 30%, que es lo que ha tenido el petrismo tradicionalmente en Bogotá. También es cierto. Siempre. 7:19. Vamos ahora, Juan Roberto, a Medellín. Me deja dar un dato adicional de Bogotá antes de Medellín. Lo mencionábamos ayer con Martín, con el tema de el principal problema que hoy tiene la ciudad, que sigue siendo seguridad, de lejos. Pero si usted suma movilidad
transporte y estado de mantenimiento de las vías, da 70% también. La gente está empezando a privilegiar en Bogotá como tema el de las vías, la movilidad y el espacio público. Lo equipara con la seguridad. Es un tema que no es menor, sobre todo ahora que vienen las estrategias. Vamos a ver Medellín. Ese es el resumen de la Bogotá caótica de hoy. Exactamente. Bogotá caótica, la movilidad es terrible, la inseguridad es terrible, el espacio público es terrible. Ahora también hay que decirlo. Martín, ¿cómo le va a Claudia López para terminar el tema de Bogotá? Claudia López tiene un número muy parecido al de agosto, está en 34.7% de aprobación y en agosto tenía 34,5%, es decir, lo mismo.